Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase de Radiónica y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro parcero del alma. Ya estuvimos con él en la primera temporada de la clase. Está Juanes con nosotros en la clase radiónica presentando Origen. Apreciado Juanes, un fuerte abrazo a la distancia, se le quiere mucho, siempre se le recuerda con cariño, parcero, lo veo con buen look. Hermano, alegría de saludarte a vos, a toda la gente radiónica y mi hijo feliz de estar hablando con usted. Apreciado Juanes, tenemos un nuevo disco, se llama Origen. La primera pregunta, por supuesto, está relacionada con el nombre y con el proyecto como tal, porque yo veo que aquí literalmente existe una especie de concepto que envuelve quizá una etapa muy interesante de su carrera, Juanes. Pero bueno, el álbum se llama Origen porque la idea básicamente era regresar a la infancia, madurar hacia la infancia y sobre todo como recordar y refrescar muchas cosas relativas a la música, al gusto por la música y a la influencia, digamos, familiar desde el núcleo de mi casa en la infancia y también de ya la ciudad y lo demás pues en la adolescencia y en la época más adulta, digámoslo así. ¿Cómo ha sido ese proceso de volver a mirar al niño interior que tiene, o el niño gigante que siempre lo ha habitado, apreciado Juanes? Hermano, fue increíble. Para mí fue muy sanador, profe. O sea, fue además como, digamos, educativo, ¿sí me entiende? Porque una cosa es cantar todas esas canciones en cualquier parranda o simplemente escucharlas como las he escuchado pues toda la vida. Y otra cosa ha sido, digamos, meterme como en el esqueleto y literal ponerme ese traje casi que a mi medida, pues. Ha sido un ejercicio impresionante, sobre todo en temas de armonía, de las letras obviamente, y cómo también conceptualizar el sonido, porque las canciones entre ellas son muy distantes en épocas y en estilos, pero en el álbum cuando escuchas de principio a fin vos ves una conexión, ¿cierto? Que está por las guitarras, por el sonido, digamos, del rock. Entonces ha sido un ejercicio, digamos, muy, muy interesante también de creatividad y de experimentar. Entrevistamos hace poco a Natalia Lafourcade también para el programa y estábamos hablando sobre la influencia de los abuelos y las abuelas como quizá la primera gran escuela de la vida, no solamente en todo, sino también en la música. ¿Qué recuerdos especiales llegan precisamente de esa herencia del abuelo y de la abuela? Sí, bueno, en el caso mío, digamos que yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos en vida, pero sí tengo pues historias de mi papá y mi mamá, todas, ¿no? Y eso trae también, digamos, mi papá y mi mamá traen esa información de la música que se escuchaba en ese momento en el municipio de Carolina del Príncipe. Y básicamente ese primer acercamiento a la música, pues, o a la música que yo estaban escuchando, tenía mucho que ver, primero obviamente con la música colombiana, la música del interior, el bambuco y bueno, los pasillos y todo, pero también mucho de la música del sur. Carlos Gardel, por ejemplo, pues en mi casa era un personaje pues importantísimo. Los chalchareros, los Visconti, Julio Jaramillo, José Alfredo Jiménez, toda la música popular, digamos, latinoamericana, fue como el acercamiento, digamos, a la música de Silvio Rodríguez, Vicente Feliu, Pablo Milanés, toda pues la onda de la trova cubana. Todo esto llegó a mi casa en la primera etapa de mi vida y eso fue realmente la influencia que yo tuve. Por supuesto que me llamó mucho la atención saber que estaba Kraken en el repertorio y cuando escuché Todo hombre es una historia lloré y me llamó mucho la atención lo que ya habíamos hablado antes de la entrevista, la universalización de una canción de Elkin. ¿Cómo se encontró con el Elkin compositor y qué significó una canción que literalmente es la canción de los jóvenes de los jóvenes de la Medellín de los 80, de los 90? Todo hombre es una historia. O sea, no hay algo más fuerte en una ciudad tan compleja como Medellín en que alguien por sus sueños se rebele. Cuando salió Kraken con el primer 45 Revoluciones, que era creo que Todo hombre es una historia y Escudo y Espada, no sé si me equivoqué, pero puede ser ese, ¿cierto? Pues ese fue el primer disco que yo compré en mi vida. Yo no podía creer que estaba pasando algo así, ¿sí me entiende? Que había un grupo de rock de mi ciudad cantando y sonando como sonaba Kraken en ese momento. Cuando yo estuve haciendo la versión de Kraken el año pasado,
obviamente uno piensa, Dios mío, hermano, ¿cómo hago yo para tomar esta canción y, ¿sí me entiendes? Y que la gente no se moleste, o en general todas las canciones del disco, como son canciones tan icónicas, pues de alguna manera hay que tomarlas con pinzas, ¿sí o no? Pero al final dijimos, no, que vamos a hacer esto con amor y respeto y honestidad. Empiezo a ver cómo esa letra, hermano, tiene tanto que ver conmigo también, pues con toda esa generación. Me pareció muy, muy emocionante, hermano, muy, muy, muy fuerte. Ahora voy a la parte vocal, sin medir distancias. Estamos hablando de otro gran compositor, sin lugar a dudas, de una cultura sonora que tiene grandes cantadores, que tiene grandes voces, además de grandes intérpretes. Y déjeme decirle que lo primero que, oye, me alegré mucho, o sea, qué nivel, apreciado Juanes, y cómo fue encontrarse con la cultura, con esta cultura sonora que por sí sola es muy virtuosa. O sea, un intérprete del acordeón eso es Ingui Malmsteen. Sí, el vallenato creo que es de los géneros pues más complejos para tocar y para que suenen bien. O sea, realmente no sé, habrá que ser de Valledupar para realmente estar ahí en la jugada. Pero sí, hermano, pues profe, yo he estado estudiando mucho la voz porque sentía la necesidad y que podía mejorar y que tenía además ganas de mejorar. Entonces yo vengo hace muchos años estudiando. El año pasado, que fue un año pues digamos de ese paro pues tan tenaz del COVID, pues obviamente me puse a estudiar más, y también porque digamos que el vallenato Diomedes, bueno, yo conocí a Diomedes en la cárcel, hermano. Yo fui a Valledupar una vez a un festival vallenato y este man estaba en la cárcel y yo lo quería ir a conocer ahí. Fue la única vez que lo vi allá en la cárcel. Yo recuerdo mi infancia, mi adolescencia, siempre, aunque no me gustaba tanto en ese momento, eso era, mejor dicho, estaba en todos los buses, en todas las fiestas, en toda parte. Conclusión, hermano, el vallenato es fundamental para lo que es Colombia musicalmente. En todos mis discos siempre ha habido por lo menos un bajo tocando vallenato, o una güira o algo, o la caja, o no sé, pero siempre ha estado ahí. Está claro que Juan Gabriel es uno de los compositores más grandes de la historia del pop, sea cual sea el idioma. Y creo que No Tengo Dinero es una canción que retrata Latinoamérica. ¿Cómo fue encontrarse con eso, Juan Gabriel? Porque todos hemos vivido esa historia. Decir algo muy particular, digamos, yo estaba en México hace muchos años y yo me daba cuenta de la gente joven, o sea, del amor que tenían por el personaje, que él iba a hacer un concierto en cualquier ciudad, eso se llenaba, no había tickets, eso siempre era sold out. Cuando yo me entero que él va a hacer un disco de duetos, inmediatamente llamo a Universal Music, a la compañía, le digo al presidente, se llama Jesús López, le digo, Jesús, hermano, yo soy muy fan de Juan Gabriel, por favor, yo quiero estar en ese álbum, o sea, te lo pido, por favor, pregúntale a él, sí, a don Alberto, se llama don Alberto, que si hay una posibilidad. Y no solamente pues me responde que sí, sino que no, que dice que sí, que hagas querida con él. Y yo, ¡guau! Y a las canciones de Juan Gabriel a mí me encanta pues cantarlas por la tonalidad que él manejaba siempre, que no sé, era como casi al borde de estallarse la voz, no sé, es algo muy particular de esa música mexicana que tiene como una cosa ahí muy de fuerza, ¿me entendés? Con la canción del álbum nos fuimos para el sonido más, digamos, como grunge de los 90s. ¿Te acuerdas de Wizard? Cuando salió Wizard, que chan, 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 que era como medio pesada, la guitarra mucha distorsión, pero el man cantaba, digamos, suave, por así decirlo. Eso nos sirvió como un poco la inspiración para irnos por esta canción de Juan Gabriel, y la verdad que cuando la cantábamos sobre ese arreglo, pues eso sonaba de locos. Debo preguntar por Fito. Vi muy emocionado a Fito, me pareció pero muy rock and rollero y muy arriesgado, gratamente, El amor después del amor, y haber presentado casi que el proyecto, porque yo creo que este álbum es un proyecto de vida. Para mí este álbum tiene una mirada muy profunda hacia el futuro, sin duda alguna. Total. Fito Páez, emocionado por la canción. Pues, ¿qué te puedo decir, profe? Digo que somos todos los que amamos la música de él, pues. Y lo que nos ha marcado su momento, digamos, en la música, en el rock en español. Vos que has estado en la radio tanto tiempo, pues acordate lo que fue ese año 94, cuando esta canción sale, o no sé si es 94 o 92, pero bueno, en fin. La revolución y sobre todo la canción del amor después del amor, por su letra, por sus arreglos, me parecía algo como medio místico, espiritual, casi religioso. Me pareció una cosa muy, muy especial. Después conocí a Fito en el año 2002, cuando estábamos abriendo un concierto en Venezuela. Y la verdad estábamos todos ahí, hermano, como los alumnos viendo al profe. O sea, eso era muy, muy increíble, man. Por supuesto, estamos hablando de un documental, además de ello, que me parece precioso. Estamos hablando de un trabajo de producción que es impecable, y esto daría incluso para otro programa, hablar específicamente de la producción. Me llama la atención la presencia de Bob Marley y de Bruce Springsteen. ¿Cómo fue encontrarse con los autores anglo? Mira, lo de Bruce Springsteen se remonta a la época de mi
preadolescencia, porque mi hermana Mara tenía un novio que se llama Carlos, un gran amigo mío, y Carlos viajaba a los Estados Unidos en esas épocas. Yo tenía, pues no sé, 12 años o 13 años, y este man siempre llevaba los vinilos a la casa porque sabía que a mí me gustaba la música. Después, más adelante, lo conozco en persona, voy a su Person of the Year a cantar una canción, a Hungry Heart, la canté hace como 7 años en Los Ángeles. Este man es un tipo que admiro demasiado. Cuando estábamos haciendo la canción, yo me puse a ver las dos canciones en inglés y a ver cómo las podía traducir, ¿sí o no? Entonces, cuando veo la de Bob Marley, para traducirla en español, era un poquito más heavy la cosa, porque en el español y en el inglés no se siente, o no se siente igual. Hay que cambiar un poquito de palabras para decir lo mismo, y me parecía como arriesgado. Entonces decidimos dejar Bob Marley tal cual está, el original, y la de Bruce Springsteen. Cuando yo estaba viendo la traducción, yo dije, Dios mío, hermano, esto es una locura. O sea, yo nunca pensé que esta canción realmente estuviera por este lado tan vulnerable y como tan profundo y oscuro, ¿me entiendes? De alguna manera, y yo como que me sentía así en ese momento. Resonó mucho más en mí en español que obviamente en inglés. Apreciado Juanes, felicitaciones por el proyecto Origen. Para mí es un proyecto, o sea, lo siento, o sea, lo escucho y digo, aquí hay algo, algo muy grande. Algo muy grande. Me alegra verlo, buen look. Sí, buen look. Primero que todo, gracias a usted y gracias a Radiónica. A mí me encanta que exista un proyecto como Radiónica, porque tener esa ventana, hermano, para tanta música que no se escucha sino solamente ahí, parece brutal. Y otra cosa que yo quería comentarle es que en diciembre, cuando vamos a la finca, a veces vamos a un lugar en la costa donde no hay señal, no entra nada, ni AM, ni FM, nada. Lo único que entra es Radiónica. No me preguntaste por qué, pero te lo juro que entra como muy mal todo, y de repente Radiónica. Parcero, la próxima vez me avisa y me escribe y... La próxima vez le aviso. Y la programa a distancia. Hágalo, en serio. Eso es verdad, profe, seguro. Se le quiere mucho. Un fuerte abrazo. Igual, apreciado Juanes. Profe. Saludos. Se le quiere, mijo. Abrazos allá a la pipa. Chao. Gracias.